Les invito, hermanos, ahora a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 2. Y puestos en pie, les invito a que leamos de forma alternada los versículos 19 al 23. Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Si me permiten leer el primer versículo, así nos alternamos, nos unimos en el 23. Dice la palabra de nuestro Dios: pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: tomaste tú al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque me han todos los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero viendo que habitaba una reina, la cual Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación de su Dios, se fue a la región de Galilea. Unidos, y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. En los últimos años, líderes religiosos de Israel, judíos, han visto con alarma la respuesta que cientos de miles de judíos han dado en diferentes partes del mundo al Evangelio. Hasta 1990, estamos hablando ya de historia antigua, 30 años, en el Estado de Israel había 50,000 judíos que se habían unido a alguna asamblea mesiánica o iglesia cristiana judía, de las que existen más de 100 en el país, estamos hablando de hace 30 años, y en Estados Unidos el número de judíos que se han adherido a alguna iglesia es de unos 600,000, y en el resto del mundo se puede hablar de casi 300,000. Es evidente que estos números son fruto del moverse de Dios, es decir, de la obra que el Espíritu Santo hace a través de más de 900 agencias misioneras comprometidas en la tarea de alcanzar al mundo judío para el Evangelio. Si tomamos en cuenta que en el mundo entero debe haber más o menos unos 14 millones de judíos, entonces las razones de la alarma de sus líderes religiosos son evidentes. Esta es también la razón del surgimiento de grupos especializados en polemizar y de manuales de controversia con los que se intenta responder al mensaje cristiano. Valorando el contenido de una de esas obras llamada La respuesta judía a los misioneros, es claro, y espero no ser ofensivo, que aportan muy poco de nuevo. De hecho, en algunos casos simplemente aluden a objeciones que los escépticos hicieron o que los propios cristianos de pronto nos preguntamos cuando leemos el Nuevo Testamento. Y un buen ejemplo de esta clase de dudas se encuentra en el pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo número 2, donde dice la palabra del Señor: y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo dicho de los profetas, que sería llamado Nazareno. Pero si usted lee con lupa el Antiguo Testamento, no va a encontrar esa referencia. No va a encontrar un versículo que diga que el Mesías sería llamado Nazareno. Así es que esto nos enfrenta a una pregunta ineludible: ¿qué significa concretamente esta declaración evangélica? Tradicionalmente, hermanos, esta referencia ha sido entendida de tres maneras. Vamos a valorarlas para ver lo que realmente significa. En primer lugar, ha sido entendida como una referencia a los nazareos, es decir, a las personas consagradas a Dios. En la religión de Israel existió desde la época de Moisés la práctica de hacer votos de nazareo o de nazir, como se dice en la lengua del Antiguo Testamento, un término que viene de una raíz bipolar que significa abstenerse y consagrarse. Este voto implicaba la consagración a Dios de un hombre o de una mujer de forma temporal, mínimo un mes, o de forma vitalicia, como está normado en el libro de Números capítulo número 6. Dichos nazareos debían abstenerse de cosas tales como beber vino,
de lo que nos habla el profeta Amós en el capítulo 2, versículo 11 de su profecía: cortarse el cabello, Jueces 13:5, tener contacto con cadáveres, Números 6:6, etc. Este voto era tomado en algún momento de la vida y no obstante tenemos un caso en el libro de Jueces capítulo 16, versículo 17, donde Sansón se declara consagrado a Dios desde antes del nacimiento. Puesto que el capítulo 6 del libro de Números habla de la institución como ya existente, seguramente era el paralelo judío de alguna práctica de los pueblos cananeos, de los pueblos vecinos, con la salvedad de que además de estas abstinencias rituales, el voto del nazareo demandaba también una fe en el Dios único y verdadero. Cuando terminaba el tiempo del voto, se ofrecía un holocausto, un sacrificio expiatorio y como acción de gracias. Durante el sacrificio de acción de gracias, el nazareo se cortaba el cabello, lo echaba al fuego, después de lo cual podía beber vino. Debemos recordar que importantes personajes bíblicos fueron nazareos: Sansón, el profeta Samuel, los recabitas, aquel clan del que nos habla el libro del profeta Jeremías, y Juan el Bautista, e incluso el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea. El nazareo era pues semejante al sumo sacerdote en que no bebía vino, no se acercaba a los cadáveres como prohíbe Levítico capítulo 21, era una persona sagrada. Bien se ha dicho que el nazareo traía a la luz el carácter sacerdotal de la nación, del pacto, en una forma particular que debe ser incorporada necesariamente en la organización espiritual de Israel, en la comunidad. Sin embargo, si usted lee también con cuidado el Nuevo Testamento, encontrará que el Señor Jesús nunca observó esas prohibiciones. Bebía vino, tenía contacto con cadáveres. Aquello de representar al Señor Jesús con el cabello largo realmente es ficción literaria, ficción artística, porque en aquel tiempo los hombres usaban el pelo más corto. Incluso si usted recuerda, San Pablo nos dice que es correcto que la mujer se deje crecer el cabello, no tanto para el hombre, pero para la mujer estaba bien. Lo que sí, seguramente se dejaba crecer la barba, que era algo que también estaba normado por la ley de Israel. El Señor Jesús fue acusado de ser comedor y bebedor de vino en Mateo capítulo 11, versículo 19, y nunca exhibió ese característico pudor ritual de contacto con cadáveres o cosas similares. Ustedes recordarán que incluso resucitó muertos, teniendo contacto físico con ellos. El Señor Jesús jamás dijo ni quiso ser nazareo. Su consagración a Dios no era de orden ritual, no era de orden ceremonial, era una consagración que se daba en la santidad, al servicio y al amor. Hay una segunda interpretación que se ha dado a este versículo, y es que algunos lo ven como una referencia a los nazarenos. Como señalamos anteriormente, la reciente respuesta de cientos de miles de judíos al Evangelio ha suscitado alarma entre diferentes líderes religiosos de distintas ramas en el judaísmo, y esto ha dado lugar a organizaciones que buscan preservar el punto de vista judío, entre comillas dicen ellos, presentar el punto de vista judío a los nuevos conversos con el fin de persuadirlos para que regresen a su fe ancestral. Si recordamos, no es la primera ocasión en la historia que ocurre esto. Esa fue la razón por la cual se escribió la epístola a los hebreos. Algunos creyentes de origen judío de pronto eran confrontados por maestros judíos para que regresaran a su fe ancestral, razón por la cual el autor de la epístola presentó los argumentos que presenta el Nuevo Testamento, que presenta el Señor Jesucristo, y no es raro entonces que la palabra clave de la carta a los hebreos sea la palabra mejor. Cristo ofrece un mejor sacrificio, es un mejor sumo sacerdote, ofrece un mejor pacto, etcétera, etcétera. Entonces no es la primera vez que esto ocurrió en tiempos del Nuevo
Testamento, pero estas organizaciones judías buscan confrontar a los conversos nuevos al cristianismo con el punto de vista judío, con la esperanza de que regresen a su fe. Una de estas organizaciones es llamada Judíos para el Judaísmo, que es el paralelo judío a una organización cristiana que se llama Judíos por Jesús. Escribieron un libro llamado Respuesta de los judíos a los misioneros, y en ella se hace una valoración de los textos de prueba, es decir, de los versículos que tradicionalmente los misioneros cristianos utilizan para probar el mesianismo del Señor Jesús. Y dicen, ya que un nazareno era un habitante de la ciudad de Nazaret, y esta ciudad no existía en el tiempo de la Biblia, es importante hallar esta cita en las escrituras hebreas. Es imposible, hallar esta referencia en las escrituras hebreas, fue inventada de los aires. ¿Por qué hablar de esto? Porque si usted no lo escucha aquí, lo va a escuchar fuera, o lo va a escuchar con polemistas y puede ser confundido y pensar, es verdad, hay un versículo que Mateo se inventó, metió al Evangelio y lo usa como base para probar el mesianismo del Señor Jesús. Estrictamente hablando, Nazaret nunca fue una ciudad en el pleno sentido de la palabra. Era más bien una aldea de agricultores ignorada por la Biblia, los rabinos y el historiador Flavio Josejo. Es necesario aclarar también que, a diferencia de lo que ocurre en español, en donde podemos distinguir entre aldea, pueblo, pueblo grande, ciudad, etcétera, etcétera, en la lengua del Antiguo Testamento existe una sola palabra, la palabra ir. Y cuando se hablaba de una ciudad, se usaba la expresión, en todo caso, ir Gedolá, es decir, una ciudad grande, como ocurre, por ejemplo, en el libro de Jonás, cuando se describe a Nínive como una ciudad grande. Sin embargo, la arqueología ha demostrado que Nazaret existía en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, más o menos poco antes del tiempo de Isaías, y aunque es claro que nunca fue un lugar relevante y por tal motivo, junto a sus habitantes, Nazaret era vista como poca cosa, como ocurrió en la crónica del Evangelio de Juan. Tal vez usted recuerde a un hombre llamado Natanael, que supo que la supuesta procedencia del Señor Jesús y preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es evidente que desde las profecías del Antiguo Testamento hasta los relatos evangélicos, el Mesías sería entonces una figura paradójica. Aparece como un poderoso príncipe en el Salmo 2 que acabamos de leer y también como un siervo sufriente en Isaías 53. Sería anunciado como un siervo sufriente diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en sus calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Y por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra y las costas esperen en su ley. Isaías 42, versículos 1 al versículo número 4. Juan Crisóstomo, un predicador griego del cuarto, quinto siglo, escribió en una de sus homilías sobre el Señor Jesús, diciendo que una norma que el Señor decía que el Señor y su encarnación nos establecen una norma para la mesura. Decía que cuando quiso nacer no buscó un espléndido palacio ni una madre rica e ilustre, sino la pobre esposa de un artesano. Nació en una cueva, fue reclinado en un pesebre y al escoger a sus discípulos no escogió a nobles oradores o sabios opulentos, sino hombres pobres y de conceptos obscuros.
Cuando se sentaba a la mesa, algunas veces le servían simples panes de cebada y otras, gracias Dani, mandaba a sus discípulos a comprar comida al mercado. Su ropa era sencilla, nada distinta al resto de la gente, y nunca tuvo casa propia, y si tenía que trasladarse de un lugar a otro, lo hacía a pie, y lo hacía de tal manera que se fatigaba. Si necesitaba sentarse, no lo hacía sobre sillones o almohadones, sino sobre el duro monte, o aún sobre el brocal de un pozo. De modo que bien se ha dicho que un rey pobre es tan contrario a la esperanza judía de ese tiempo de la venida del Mesías, y por tanto el misterio de la grandeza y la bajeza del Mesías solo sería develado hasta la venida de Cristo. En consecuencia de todo lo anterior, no es extraño que hasta el día de hoy los cristianos sean llamados con cierto desdén tanto por judíos como musulmanes como los nazarenos, como encontramos en Hechos capítulo 24, versículo 5. Sabemos que si acaso llevó ese nombre es porque vivió en esa aldea un tiempo, pero no nació allí. Y en tercer y último lugar, se ha entendido esta profecía como una referencia al renuevo de Isaí. Algunos intérpretes cristianos ven, mediante un juego de palabras, haciendo una alusión al sustantivo hebreo netzer, que significa brote, renuevo, vástago, expresión que efectivamente se utilizó en el libro del profeta Isaías como una referencia mesiánica. Usted recordará que dice el libro del profeta Isaí: saldrá una rama del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y claramente es una referencia mesiánica. Con la caída ante los asirios y la inminencia de la cautividad babilónica, la dinastía de David parecía un tocón, el muñón de un árbol abandonado en el campo. Cerca de la ciudad de Querétaro, ahí por Pie de Gallo, existe un pueblo que se llama La Carbonera. Era una zona boscosa hace 50 años y fue talada. Los montes fueron rapados literalmente. Los únicos árboles que sobreviven allí son los que eran pequeños hace 50 años, ahora son inmensos. Pero si usted va a las faldas de los cerros, encontrará tocones secos. Es decir, la base del árbol que fue talado, alguien se benefició mucho de esos bosques y simplemente dejó el lugar desolado después de esto. Así estaba el pueblo de Israel. La diferencia entre Asiria e Israel es que el tronco de David aún quedaba con vida, le quedaba savia, y esa vida se manifestaría con el surgimiento de un renuevo. El tronco de Isaí renacería, el de Asiria nunca. El nombre renuevo era un nombre mesiánico utilizado en el capítulo 4, versículo 2 de Isaías, Jeremías 23:5, 33:15, Zacarías 3:8, 6:2, etc. En suma, el profeta Isaías prometió el surgimiento de un príncipe davídico que traería la paz a Israel y al mundo. Pero, ¿por qué el tronco de Isaí y no el tronco de David? El profeta no estaba prometiendo un cambio de linaje. Lo que estaba haciendo realmente era una alusión a los humildes orígenes de la casa de David, orígenes que después el rey Saúl miraría con desdén en el capítulo 11, versículo 30 del primer libro de Samuel. Si usted recuerda, Saúl también era de origen humilde. También era un hombre de campo. Si usted recuerda, fue un hombre que un día salió a buscar unas burras y se encontró con un reino y no lo tenía contemplado. Cuando el profeta Samuel lo recibió y anunció que lo iban a ungir, el hombre quedó aterrorizado y se escondió en algún lugar tratando de evitar su unción. Pero pronto se sintió cómodo con el traje de rey y en algún momento le dijo a su hijo Jonatán que si no tenía cuidado,
David, hijo de Isaí, le iba a robar su trono y después miraría con desdén a David y a su origen. En la misma línea de pensamiento, el profeta Malaquías, contemporáneo de Isaías, habló también de la insignificante cuna del Mesías al afirmar: y tú, Belén, pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Como alguien decía, aunque los orígenes eran insignificantes y el tronco había sido cortado, aún quedaba savia, que era la promesa de Dios que vivificaría ese tronco. Al señalar los insignificantes orígenes de la casa de David, el Señor estaba recordando que la salvación no es un logro humano, que no viene de la dignidad de los hombres o de una familia en particular. Estaba señalando que en la historia de la redención, Dios siempre ha escogido a lo débil del mundo y a lo vil del mundo para salvar a su pueblo. Y si usted recuerda, fue lo que ocurrió en el libro de los Jueces. Dios salvó a Israel por la mano del hijo de una prostituta que había sido echado de la casa de su padre. Salvó a Israel por la mano de una mujer. Salvó a Israel por la mano del hijo de un hombre de muy pocas luces. Usted recordará cuando fue anunciado el nacimiento de Sansón, su madre le dice a su padre que un ángel, que un varón había llegado y le había anunciado que, siendo estériles, no obstante iban a tener un hijo que sería grande delante del Señor. El hombre pidió que ese misterioso personaje regresara y le repitiera las palabras, cosa que sucedió. Y dice el relato del histórico que cuando terminó de hablarle el ángel lo que había sucedido y este hombre se dio cuenta, se llamaba Manoa, se dio cuenta que era un ángel del Señor, se aterrorizó y dijo: vamos a morir. No es el tema, pero voy a detenerme aquí un poquito. Allí en ese pasaje usted ve la conducta masculina y femenina ante un desafío emocional. Este es un agente poderoso, nos va a matar. La mujer, enfocada a las mujeres en las relaciones, dijo: si nos hubiera querido matar, lo hubiera hecho. Más bien es una promesa de Dios. El hombre pensaba en la fuerza, en el poder, la mujer en las relaciones, y pudo leer entre líneas y pudo entender de qué se trataba. Bueno, el Señor salvó a Israel por lo débil del mundo y lo vil del mundo, y lo haría una vez más por la familia del Señor Jesús. Sin embargo, la referencia a Mateo nos enfrenta una pregunta: ¿es realmente válido manejar la Biblia como lo hizo Mateo? ¿Es correcto argumentar con una referencia profética que no dice textualmente lo que Mateo está diciendo? La respuesta es sí. Sin tomar en cuenta que el asunto de la inspiración del Espíritu Santo, que para nosotros está fuera de discusión, Mateo estaba usando un recurso hermenéutico típico de su época. Los rabinos los empleaban. Por otra parte, el uso de retruécanos, de juegos de palabras, era una práctica conocida por los profetas. Usted recordará al profeta Amós, a quien le pregunta el Señor: ¿qué tú ves, Amós? Y le dice: una canasta de higos. Y entonces el Señor le dice: bien dices, porque yo apresuro. En español esto no tiene ningún significado. En hebreo la palabra higos, kayitz, suena parecido a haketz, que es fin. Entonces está usando un juego de palabras allí para hablar de su juicio sobre el pueblo de Israel. En síntesis, dado que el hebreo netzer, brote, renuevo, y nazri suenan muy cercana a la pronunciación, Mateo estaba diciendo que además de que el Señor Jesús creció en la aldea de Nazaret, él era el netzer, el renuevo prometido del tronco de Isaí. Como conclusión, fiel a su propósito de alcanzar a su propio pueblo, debemos recordar que Mateo fue escrito para los judíos.
La referencia a la escritura, a las profecías, una y otra vez, presenta argumentos que tenían valor para gente judía. Entonces, Mateo argumentó el mesianismo del Señor Jesús con la profecía. Como alguien decía, en general se puede afirmar que el propósito del Evangelio fue ganar plenamente a los judíos para Cristo. Esto es, ganar a los aún no convertidos y fortalecer a los ya creyentes. Sin embargo, estaba interesado en el pueblo judío, al igual que los cristianos lo estamos hasta el presente, cosa, hermanos, que para los judíos es una obsesión cristiana, entre comillas. Rabí Bencio Kravitz, un autor judío contemporáneo, dice que durante las décadas pasadas ha habido un aumento alarmante de la influencia del cristianismo evangélico. Este aumento ha sido acompañado por un aumento asombroso de actividades misioneras cristianas que eligen como blanco de conversión a los judíos. El presupuesto anual que los grupos misioneros como Judíos para Jesús manejan es de más de $12 millones. Muchos más de 1,000 grupos misioneros que trabajan activamente para la conversión de los judíos gastan más de $250 millones cada año en sus esfuerzos patrocinando centros misioneros de tiempo completo, programas de televisión, de radio, y han creado más de 400 sinagogas mesiánicas que se esfuerzan por aparentar ser judías, pero en realidad son cristianas. Esto es cierto. Sin embargo, los frutos del Evangelio no son consecuencia de la cantidad de dinero que se invierta en estas agencias misioneras. Son fruto del moverse de Dios. Para los polemistas judíos, la obsesión cristiana por convertirlos tiene orígenes psicológicos. Ellos dicen que puesto que el concepto del Mesías fue en un principio exclusivamente judío, entre paréntesis, ahora también los musulmanes hablan del Mesías y también esperan de la venida del Mesías, el rechazo de Jesús por los judíos como Mesías siempre ha planteado una paradójica y un dilema para la iglesia cristiana, y por eso a los ojos de muchos fundamentalistas evangélicos, en cada conversión de un judaísmo al cristianismo se confirma su fe. Hay casos en donde es así, pero no necesariamente. El Señor Jesús no es quien creo que es porque un judío se convierta. El Señor Jesús es quien es por lo que hizo y por lo que enseñó. Y eso que hizo y enseñó puede alcanzar incluso judíos. Pero para los cristianos de todos los tiempos, este interés por alcanzar a los judíos es un mandamiento. Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mandamiento que fue cifrado también en las palabras del apóstol San Pablo en Romanos 9, del 1 al 5, cuando dice al judío primeramente y también al griego. Un comentario final. Es verdad que los frutos del Evangelio entre los judíos son motivo de gozo para todos los cristianos del mundo, y sin embargo, si existe algo que pudiera llamarse envidia santa, no puedo dejar de sentir esa sensación cuando pienso en nuestro pueblo mexicano. ¿Cuándo podremos decir lo mismo de nuestra patria amada? ¿Cuándo podremos ver a nuestro amado pueblo responder al mensaje del Salvador? Esta respuesta no solo nos enfrenta a la nostalgia, sino nos enfrenta también a nuestro propio deber, a nuestro llamado. En textos como Ezequiel 33, del 1 al 9, los judíos dicen o leen que todos los males del mundo son consecuencia de su falta de compromiso con los preceptos de Dios. Ellos leen allí, como nosotros también, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno,
este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la atalaya. Pero esta no puede ser una afirmación exclusivamente judía. ¿Acaso no podemos sentirnos igualmente responsables como cristianos por los problemas de nuestro país cuando callamos el testimonio de Jesucristo? Una vez más, hermanos, pensar en la Navidad y en los nombres del Señor Jesús que encontramos en los relatos evangélicos es edificante. Hay doctrina, hay enseñanza, hay riqueza allí para nosotros. Pero sigue habiendo también imperativos al compromiso. Estamos hablando de demandas de una vida de testimonio, primeramente con la vida y después con las palabras, para que el mundo pueda ver que el audio checa con el video. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más, porque nos permites venir a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos permitas ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén.